Buenas noches, chicos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Karen Orozco y yo les impartiré esta materia de contabilidad. Primeramente, les quiero hacer un comentario, ya que esta semana pues tienen programado un cuestionario sobre el tema de 10 preguntas. Este va a ser de forma autoevaluable con respuestas de opción múltiple y tienen 2 intentos para realizarlo. La plataforma va a tomar la mejor calificación y la va a tomar como la oficial. Ahora sí podemos empezar el tema de esta clase, el cual es clasificación y registro de las cuentas, que es activo, pasivo y capital. Bueno, primeramente me gustaría hablarles un poco sobre las cuentas contables, ya que estas constituyen los elementos operativos más fundamentales dentro del sistema contable, ya que cada cuenta pues representa una categoría específica donde se agrupan y se registran transacciones de naturaleza similar con el fin de organizar, sistematizar toda información financiera. Podemos decir que estas son son unos contenedores, es decir, que son los que clasifican los movimientos de entrada y salida del valor dentro de una empresa. Por lo tanto, ahora sí podemos decir que como primer punto en esta diapositiva tenemos la definición de qué es una cuenta contable. Bueno, ¿y qué podemos definirla como una cuenta contable? Bueno, esta se define como un registro individualizado de los aumentos y disminuciones que experimenta un elemento específico del activo, del pasivo y del capital, también de los ingresos o los egresos, catalogándolo como un instrumento técnico que permite conocer en todo momento el saldo y la evolución de este elemento a lo largo del tiempo contable. Debo mencionarles que cada cuenta tiene una naturaleza que determina cómo se comporta ante los movimientos contables. Por ejemplo, se nos menciona aquí el concepto de naturaleza. Y pues se dice que cada cuenta tiene una naturaleza que determina cómo se comporta ante los movimientos contables. Por ejemplo, las cuentas de naturaleza deudora aumentan con cargos y disminuyen con abonos. Y es el caso de las cuentas del activo. Por el contrario, ahora tenemos pues las cuentas de naturaleza acreedora, que estas aumentan con abonos y disminuyen con cargos. Tal es el caso de las cuentas de pasivo y de capital. Por eso mismo, chicos, esta distinción es crucial para que ustedes puedan mantener el principio de partida doble y que puedan garantizar el equilibrio de la ecuación contable. Ahora, como otro punto, tenemos la organización de cuentas dentro del sistema contable, ya que podemos decir que conforme a su estructura, que nos lo menciona aquí como como un punto muy importante, debe responder a la lógica de la ecuación contable básica, es decir, activo igual a pasivo más capital, ya que a partir de esta estructura, pues se agrupan y se codifican las cuentas de catálogos contables, facilitando su registro, el análisis y la presentación de los estados financieros. Por ejemplo, pues todas las cuentas del activo suelen iniciar con un dígito, que es el 1, las del pasivo un 2 y así sucesivamente, según el sistema de codificación adoptado. Por eso se dice que debe de tener en la estructura un nombre, un código, un debe y un haber. ¿Y por qué les menciono todo esto, chicos? Bueno, esto es porque el uso adecuado de las cuentas contables les va a permitir a ustedes llevar un control detallado y preciso en todas las operaciones financieras de una entidad. Y como extra, pues se van a dar cuenta que además de que al cerrar los estados de cuenta al final de un periodo, pues ustedes van a poder generar los estados financieros de una forma estructurada y confiable. Por lo tanto, las cuentas no solamente se organizan, sino también que sirven como una base para poder interpretar la información contable.
Por eso mismo, pues yo les invito a que ustedes analicen que es importante comprender de que cada cuenta se compone de un nombre, un código contable, un lado izquierdo o un debe y un lado derecho o haber. El debe y el haber no debe de confundirse con ingresos y egresos, sino más bien que estos representan el lado en el que se registra el movimiento, dependiendo de la naturaleza de la cuenta. Pónganse a imaginar que es como una T, de un lado va el debe, de un lado va el haber. O un ejemplo que yo les puedo dar es un aumento en caja, que esta es una cuenta de activo que se registra en el debe, la cual tiene un aumento en proveedores, que es el pasivo, pues este se debe de registrar en el haber. Aumento en caja va del lado del debe y un aumento en proveedores pues va del lado del haber. Otro datillo ahí importante yo que les quiero hacer saber es que pues estas cuentas se pueden clasificar como cuentas reales, nominales y de orden. Y las cuentas reales, pues son todas aquellas que reflejan la situación financiera, que son activo, pasivo y capital. Y las nominales son las que afectan el resultado de ingresos y egresos. Y por último, pues las cuentas nominales, perdón, ya les había dicho que son las de ingresos y egresos, pero por último tenemos las cuentas de orden, que son aquellos registros extracontables que controlan operaciones no reflejadas directamente en el balance, pero que tienen relevancia operativa o legal. Entonces, pues antes de que pasemos a la que sigue, a la diapositiva siguiente, pues yo les quiero invitar a que ustedes comprendan que el conocimiento de las cuentas contables va más allá de una simple técnica. Es decir, que no solamente se cierren en de que sepan clasificar y registrar adecuadamente, sino también de que ustedes lleguen a tener el control sobre qué es la representación financiera que se muestra realmente en una empresa, tomando en cuenta decisiones estratégicas fiscales, de inversión o de crecimiento, las cuales se basen en cada una de estas cuentas. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, en donde hablaremos de la clasificación de las cuentas de activo. Y pues primeramente quiero empezar diciéndoles qué es el activo. Bueno, este activo es todo aquel que representa los bienes y derechos que posee una entidad y que genera beneficios económicos futuros. Por lo tanto, pues podemos decir que en el sistema contable las cuentas del activo tienen una naturaleza deudora, lo que significa que aumentan con cargos, los cuales son anotaciones en el debe, y disminuyen con abonos, los cuales son anotaciones en el haber. Y pues comprender esta lógica es muy fundamental para que ustedes lleven un registro y control adecuado de los recursos de una empresa. Una vez que ya les expliqué esto, que es el activo, ahora sí pues podemos pasar a su clasificación, en donde aprenderán que pues las cuentas de activos se dividen según su liquidez o la capacidad de poderse convertir en efectivo. Esta clasificación, pues no solamente es útil para fines contables, sino también para el análisis financiero, ya que se permite evaluar la disponibilidad y movilidad de los recursos. Bueno, aquí nos muestra en esta diapositiva como el primer grupo es el activo circulante, que es aquel que está integrado por aquellos elementos que se esperan convertir en efectivo, venderse o consumirse en el transcurso de un año. O este puede ser también dentro del ciclo operativo normal de lo que normalmente opera una empresa, es decir, lo que ocurra primero. ¿Y cuáles son estas formas, cuáles son estas cuentas que forman parte de este activo circulante? Bueno, chicos, dentro del activo circulante, pues encontramos cuentas como el efectivo en caja y bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios, anticipos a proveedores y otros activos están realizables a corto plazo, ya que más que nada estas cuentas pues son esenciales para poder medir la liquidez inmediata
y la capacidad operativa de corto plazo. Y por eso mismo se les recomienda su correcta clasificación y seguimiento a diario, ya que pues estas son vitales para que puedan garantizar que la empresa pueda enfrentar a sus obligaciones inmediatas. Ahora sí, en el segundo grupo, pues tenemos que el activo no circulante, el cual también es conocido como un activo fijo o a largo plazo. Y pues este incluye todos aquellos bienes y derechos que la empresa utiliza para su operación normal, pero que no están destinados a la venta ni se consumen en un solo ciclo operativo. Aquí es bien importante que yo les mencione que estos se agrupan en las cuentas de terrenos, edificios, maquinaria, equipo de transporte, mobiliario y equipo de cómputo y así como inversiones permanentes. También les puedo decir como un dato extra, ya que estamos hablando del activo circulante, es que pues estas cuentas generalmente se registran inicialmente a su costo de adquisición y posteriormente se ajustan por depreciaciones o amortizaciones o deterioro. Esto obviamente dependiendo de su naturaleza. Un ejemplo de ello están como la depreciación del equipo de cómputo, de terrenos y de equipo de transporte, pues todos esos activos no circulantes se deprecian. Eso ya depende, también tienen un límite y tienen un porcentaje. Ya más adelante lo van a seguir viendo. Más adelante vamos a hablar de eso. Y pues más que nada este tratamiento pues contable nos permite reflejar en los estados financieros el desgaste o la pérdida que sufren con el paso del tiempo y con el uso continuo. Bueno, ya ahora sí como por último pues tenemos la en tercera categoría el que es conocido como el activo diferido, que es aquel que comprende aquellas erogaciones realizadas por empresas cuyos beneficios pues se recibirán en ejercicios futuros y entre ellas se encuentran las erogaciones realizadas por empresas que realizan gastos prepagados, seguros, rentas, intereses pagados por anticipado y otras cuentas que las debemos de tomar en cuenta, que aunque estas ya se pagaron, pues contablemente se deben de reconocer de una manera proporcional conforme se devengan sus beneficios. Ahora sí, me van a poder decir, ¿y por qué? Porque hablamos de estos tipos de cuentas que tienen de importante estos tipos de cuentas de activos. Bueno, esto se debe de que ustedes deben de aprender la clasificación correcta de los activos, ya que esto les va a permitir no solo su adecuada presentación en el balance general, sino también pues les va a abrir una nueva visión sobre una interpretación más clara por parte de todos los usuarios de la información financiera. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una alta proporción de activos circulantes frente al, frente al circulante, perdón, una alta proporción de activos no circulantes frente al circulante, pues puede sugerir una rigidez financiera, mientras una alta rotación de activos circulantes aquí pues nos puede indicar de que hay una eficiencia operativa. Ojo chicos, otro dato extra que les puedo dar sobre estos activos antes de continuar a la siguiente diapositiva, pues es que las cuentas de activos siempre, siempre, siempre deben ordenarse dentro del balance general siguiendo un criterio de liquidez decreciente. ¿Y cómo es esto, maestra? Bueno, pues esto es decir que se presentan primero las cuentas más líquidas como caja y bancos, seguidas de las menos líquidas que son inventarios y activos fijos, ya que pues esta estructura va a estandarizar y facilitar la lectura para que ustedes puedan tener un análisis comparativo en diferentes periodos o entre distintas empresas. Ya por último, pues más que nada para ustedes como estudiantes, el estudio de estas cuentas de activo debe de acompañarse de comprensión dentro de un impacto fiscal, financiero y estratégico.
ya que no basta con registrar claramente los movimientos, sino también es indispensable que analicen cómo la estructura del activo influye en la toma de decisiones sobre inversión, financiamiento, rentabilidad y una continuidad operativa. Bueno, ahora sí, pues hablaremos un poquito sobre la clasificación de las cuentas de pasivo, pero primero antes debemos de de saber qué es un pasivo, ¿verdad? Antes de pasar a la clasificación de los tres tipos que nos menciona este esquema, que puede ser a corto, a largo plazo o diferido. Bueno, primero, chicos, me gustaría decirles que el pasivo representa todas las obligaciones presentes de una entidad surgida de eventos pasados, cuya liquidación se espera que resulte en una salida de recursos económicos. Por lo tanto, las cuentas de pasivo siempre tienen naturaleza acreedora, lo que significa que aumentan con abonos y disminuyen con cargos. Y esta característica es esencial para su correcto registro contable, ya que nos refleja el compromiso financiero de la empresa frente a terceros. Y ya una vez que establecimos la definición de pasivo, pues pasaremos a observar el esquema que este nos muestra en la diapositiva, donde se establece que el sistema contable y las cuentas de pasivos se clasifican según la exigibilidad de la obligación. Y esta clasificación pues es sumamente fundamental no solo para efectos contables, sino también para que tengan un análisis financiero y una evolución del riesgo de liquidez, ya que un balance equilibrado entre pasivos de corto plazo y largo plazo indica una estructura financiera sana y manejable. Ahora sí, como primer punto, pues tenemos el pasivo a corto plazo, el cual también es llamado pasivo circulante, y es aquel que incluye aquellas deudas y obligaciones que deben ser pagadas dentro de un año o del ciclo operativo normal de esta empresa. Ojo, lo que ocurra primero. Como por ejemplo, estas cuentas se encuentran proveedores, documentos por pagar, a corto plazo, sueldos por pagar, impuestos por pagar, cuentas por pagar acumuladas y anticipo de clientes. Debo mencionarles que este grupo de cuentas es particularmente importante para evaluar la capacidad de una empresa y de cumplir sus obligaciones inmediatas. Este análisis de razones tiene como razón corriente o prueba, tiene como una razón de ser de que ustedes sepan realizar unas pruebas ácidas, más de rato van a saber en qué consiste cada una de ellas, y pues esta se basa de que pues puedan en cierta sección del pasivo y el activo circulante llevar a cabo una identificación de que haya un desbalance entre estas dos categorías para que puedan ver si existe el riesgo de una operación diaria mala dentro de la entidad. En cambio, ahora sí, hablando sobre el pasivo a largo plazo, podemos decir que este es aquel que incluye las deudas cuyo vencimiento excede el año fiscal. Y pues aquí encontraremos las cuentas que son como documentos por pagar a largo plazo, créditos hipotecarios, bonos emitidos, arrendamientos financieros a largo plazo y préstamos bancarios estructurados en varios años. Debemos de tomar en cuenta pues que este tipo de pasivos suelen estar asociados con decisiones de inversión y expansión. Y también podemos decir que estas obligaciones a largo plazo pues reflejan compromisos financieros estratégicos y su análisis se debe considerar en términos contractuales, las tasas de interés, las garantías ofrecidas y las condiciones de pago, ya que un endeudamiento a largo plazo bien gestionado puede ser una fuente importante del capital para poder realizar proyectos de crecimiento. Ya por último, pues existe también el pasivo diferido, que lo tenemos ya como último punto, que es aquel que agrupa aquellas partidas que representan ingresos cobrados por anticipado pero que aún no se han devengado contablemente.
Entre ellos destacan los ingresos diferidos por rentas cobradas por adelantado, intereses anticipados o suscripciones. Por eso se dice que aunque la empresa ya recibió el efectivo, aún no ha cumplido la obligación de prestar el servicio o entrega del bien, por lo que no puede reconocerlos como ingreso. Por eso mismo se dice que en todos los casos el registro correcto del pasivo requiere de una gran evidencia documental clara, un seguimiento de vencimientos y una conciliación con otras áreas, las cuales son tesorería, fiscal y legal, ya que la gestión pasiva eficaz implica no solamente que ustedes cumplan con sus obligaciones, sino también ayuda a optimizar el costo del dinero, a negociar condiciones favorables y evitar riesgos de morosidad. Ahora sí, ya para finalizar con las cuentas del pasivo, pues podemos decir que el correcto análisis del pasivo debe integrar una perspectiva financiera, legal, fiscal y estratégica, en el cual ustedes deben de ser capaces de comprender cómo se origina, se registra y se gestiona el pasivo, lo cual les va a permitir en un futuro, como a todos unos profesionales, que no solamente controlen, sino que también puedan prever desequilibrios y construir estructuras de financiamiento coherentes con los objetivos de la organización. Ah, sí. Bueno, chicos, espérenme tantito, es que hubo un problema técnico y creo que se salió de la sesión y no se grabó la anterior. Denme unos minutitos.
Buenas noches, alumnos. Disculpen, una duda. Sí les aparecía el contenido hasta la diapositiva uno. Lo que pasa es que creo que me sacó en automático en la sesión y no sé si se compartió todo el material que estaba explicando. Y íbamos en la diapositiva 4, que fue la de cuentas de pasivo. Hasta ahí tengo yo. Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos con esa diapositiva entonces. Bueno, vamos a empezar desde el inicio en esta diapositiva, la cual vamos a hablar sobre la clasificación de las cuentas de capital. Nos vamos a ir un poquito rápido y pues aquí hablaremos sobre que el capital contribuido, el capital ganado y las reservas, ambos juegan un papel muy importante para el capital contable y pues podemos decir que el capital contable es también denominado patrimonio neto y este es aquel que representa los derechos a los propietarios sobre los activos netos de una entidad, es decir, los recursos propios de la organización después de cubrir todas sus obligaciones. Por eso podemos decir que contablemente las cuentas de capital tienen una naturaleza acreedora y esto significa que se van a aumentar con abonos y van a disminuir con cargos. Este comportamiento se debe de que es una forma coherente para que todos los registros contables garanticen la estabilidad y la veracidad de la ecuación. Ahora sí, una vez dicho todo lo anterior, podemos establecer que el capital contable se compone esencialmente de dos grandes grupos, que es el capital contribuido y el capital ganado, que lo podemos ver en esta diapositiva. Ahora, hablando un poco sobre el capital contribuido, pues este es aquel que aportan los socios o los accionistas al momento de construir la empresa o en ampliaciones de capital. Y es aquel que incluye cuentas como el capital social, las cuales son las aportaciones que se hacen inicialmente al abrir una empresa o las primas en ventas de acciones y cualquier otro tipo de aportación adicional de los propietarios. En cambio, en cuanto al capital ganado, este está formado por las utilidades generadas por la empresa a lo largo de su existencia. Obvio, menos los dividendos o algunos retiros efectuados. También les puedo mencionar que en este grupo se refleja más que nada el resultado de la operación de una entidad y su capacidad para generar valor económico a partir de su actividad principal. Y este incluye en cuentas como utilidades retenidas, utilidad o pérdida del ejercicio y reserva. Ya por último, tenemos las reservas contables, perdón, ya que estas son las proporciones de utilidades con fines específicos, es decir, legales o estatuarios para poder proteger la estabilidad financiera de una empresa. Por ejemplo, se dice en la ley mexicana que a todas las sociedades deben de constituirse con una reserva legal que sea equivalente al 5% de las utilidades hasta alcanzar el 20% del capital social. Y esto se debe a que estas reservas no se distribuyen a los accionistas, sino que permanecen en la entidad como un respaldo patrimonial.
Ahora sí, vamos a hablar sobre las reglas para el registro contable de las cuentas del activo, del pasivo y el capital. ¿Y cuáles son estas reglas más que nada? Bueno, pues tenemos la regla de la partida doble que nos menciona como el primer punto, el conocimiento del activo, del pasivo, del capital y el equilibrio. Todos estos conceptos se deben de tener en cuenta para poder tener un registro contable bueno. ¿Y por qué se nos mencionan estos conceptos? Bueno, esto se debe a que el registro contable de las cuentas de activo y pasivo se fundamenta en el sistema de partida doble, el cual es uno de los pilares más antiguos y vigentes de la contabilidad. Esta técnica, más que nada, establece que toda transacción económica debe de afectar al menos dos cuentas y que para cada cargo, pues debe de existir un abono de igual magnitud. Es por eso que este principio no solamente asegura el equilibrio de la ecuación contable, sino también que permite que los registros contables sean consistentes, verificables y auditables. Ahora sí, cada cuenta contable tiene una naturaleza específica que determina cómo se comporta dentro de los registros. Y esto mismo se convierte en una de las reglas que se nos mencionan en esta diapositiva, ya que las cuentas del activo pues tienen una naturaleza deudora, es decir, cargan cuando aumentan y se abonan cuando disminuyen. Por lo contrario, las cuentas de pasivo y capital, pues estas tienen una naturaleza acreedora, lo que significa que se abonan cuando aumentan y se cargan cuando disminuyen. Esta lógica, chicos, siempre debe de aplicarse en cada operación contable que se realice. Por ejemplo, si la empresa compra mobiliario y lo paga en efectivo, se carga la cuenta de mobiliario, es decir, el activo aumenta. Y si se abona a la cuenta de bancos, es decir, el activo pues se va a disminuir. Aunque pues ambas cuentas pertenecen al activo, una aumenta y la otra disminuye. Es una regla. Y esto exige pues movimientos contrarios para aumentar un equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio. Tú sumas algo, vas a restar algo. Ahora sí, tenemos como casi última diapositiva el catálogo de cuentas. Aquí pues vamos a hablar sobre el uso del catálogo de cuentas y su función en el registro contable. Primeramente, pues empezaremos definiendo que este catálogo de cuentas es una herramienta indispensable en la organización del sistema contable de cualquier entidad. Y este se trata de una lista ordenada, codificada y sistematizada de todas las cuentas contables que utiliza una empresa para poder registrar sus operaciones. Este funciona como un diccionario donde cada cuenta pues tiene una clave única, un nombre, una ubicación definida dentro de una estructura general del sistema contable. Deben de tomar en cuenta que el propósito de este catálogo es poder garantizar la uniformidad, la claridad y la precisión en el registro contable, ya que pues gracias a él todas las personas que participan en el proceso contable, que somos los contadores, los auxiliares, los auditores y los supervisores, pues utilizamos estas mismas cuentas con la misma codificación y el mismo criterio de registro, ya que pues esta estandarización es una clave muy fundamental para mantener la coherencia y facilitar el análisis posterior. Podemos decir que la estructura del catálogo responde a la lógica de la ecuación contable, ya que se organizan normalmente en grupos o niveles jerárquicos. Por eso se nos menciona aquí como un punto la estructura. ¿Y cómo es esta estructura? Por ejemplo, en el grupo 1 puede corresponder al activo, el grupo 2 al pasivo, el grupo 3 al capital, el grupo 4 a los ingresos, el 5 a los costos y el 6 a los egresos. De hecho, más de adelante, si no sé si alguien esté trabajando o trabajan, hay un catálogo que es el catálogo del SAT. Ahí normalmente se ven las cuentas creo que son las 100 son del activo, las 200 son del pasivo
y así se van hasta que las 600 son los de los gastos. Bueno, y pues dentro de cada este grupo, pues las cuentas se subdividen en cuentas de auxiliares. Es decir, por ejemplo, en la 100 tenemos clientes y en la 101 tenemos clientes nacionales, en la 102 tenemos clientes extranjeros y así. Ahora sí, ya dicho esto, podemos decir en cuanto a su aplicación que los sistemas contables informatizados actuales pues son un catálogo de cuentas que forman un punto de partida para poder configurar el software de cualquier contabilidad, en donde toda transacción generada en un sistema debe vincularse a una cuenta de catálogo. Y el sistema, pues más que nada está diseñado para poder validar la lógica contable conforme a la naturaleza de las cuentas. Un ejemplo de estas bases de sistemas contables son algunas empresas que ellas mismas manejan sus propias cuentas. No precisamente va a ser el mismo del SAT. A veces sus cuentas del 100 pueden ser las del 200 o las 300, pero todo va a seguir una orden. Y ya por último, pues en cuanto a su función, pues podemos decir que la relación del catálogo de cuentas que tiene con los estados financieros es directa, ya que las cuentas se agrupan y se consolidan según su naturaleza, para así poder generar un balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y otros reportes financieros, mostrándonos que un catálogo bien diseñado pues facilita más que nada una presentación clara y nos va a dar información veraz y completa. Bueno, esto sería todo por hoy, chicos. Al igual, cualquier duda que tengan lo pueden dejar en comentarios. Se les va a compartir esta presentación y ujú, cualquier cosita que quieran saber, me pueden mandar un mensaje directo a mí aquí en el chat y nos vemos en la siguiente clase. Una disculpa por la clase que se terminó sola, pero al igual creo que se va a grabar nuevamente. Maestra, buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría decir en qué apartado de la plataforma puedo encontrar el libro? No le sé mucho a la plataforma y no lo he podido localizar. ¿O dónde lo puedo encontrar? Bueno, mira, permítame tantito. Creo que al igual, no sé si se les pueda poner aquí mismo el libro, pero yo ahorita me mandas un mensajito y yo te contesto para decirte dónde exactamente puedes ver el libro. ¿Qué te parece? Ok, sí, muy bien, muchas gracias. No, de nada, bonita noche. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, Sí, claro. ¿se compartirá en la plataforma este archivo que esta presentación que acabamos de ver? Sí, claro que sí. Sí, porque es de sumamente importancia porque acuérdense que van a tener un cuestionario de 10 preguntas, entonces sí lo van a necesitar. Ah, perfecto. Entonces, Ujú. digo, supongo que para mañana ya va a estar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok, gracias. Al igual, esta clase se va a volver a regrabar y se va a subir para que ustedes cualquier duda la puedan ver sin problema y a la hora que quieran. Muy bien, gracias, maestra. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Ujú. Las actividades que publicó el día de hoy, las fechas de vencimiento son para los meses de octubre y noviembre, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. Al igual como quiera, ustedes deben de estar checando en esta semana cómo se están haciendo ajustes, ya que en la plataforma pues están ingresando apenas los links de las clases, pues puede cambiar un poco, pero al igual deben de checar cada semana cuándo se vencen, porque sí se pueden a veces modificar. Ok, muchas gracias. El libro, bueno, me comentaron que el libro puede venir en medios de apoyo.
pero al igual como quiera, ahorita les escribo dónde exactamente lo pueden ver. Bueno, chicos, sería todo. Me despido, que pasen una bonita noche y nos vemos en la siguiente clase. Gracias igualmente.